la mujer como sierva y por supuesto como sierva de Dios. Entonces todas juntas vamos a compartir ahora la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Como siempre te digo, si tú quieres tomar nota y te gusta más escribir, está bien. Si tienes tu teléfono, puedes sacar una foto quizás de las proyecciones de PowerPoint o de los versículos bíblicos, lo que a ti más te interesa, lo que a ti más te gusta y lo que puede bendecir tu vida, ¿verdad? Así que todas juntas vamos a estar leyendo ahora en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, Antiguo Testamento, capítulo 1, y vamos a estar dando lectura a 2 versículos solamente, versículo 16 hasta el versículo 18. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, déjame explicarte para aquellas que no están tan familiarizadas con la palabra de Dios. Esta es Ruth, nuera de Noemí. Y su nuera le está hablando a su suegra y le está diciendo estas palabras. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Bueno, ella había perdido a su esposo, había perdido a su suegro y había perdido también a su cuñado. Entonces quedaron las mujeres y ahora, ¿qué pasaba con Noemí? Se volvía a su tierra. Entonces, Noemí le dijo a Ruth y también le dijo a Orfa, la otra nuera, que se volvieran a sus lugares, que se volvieran a sus tierras, que no la siguieran a ella. Pero sin embargo, Ruth quiso seguirla y le pronuncia estas palabras: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, porque Ruth no era del pueblo de Noemí, y tu Dios será mi Dios. Qué tremenda relación entre suegra y nuera, porque hay tantos memes por ahí, ¿verdad? Siempre la discusión entre suegra y suegra, y etcétera, etcétera, y tantos comentarios que se escuchan ahí. Pero sin embargo vemos que se puede llegar a una buena relación. Se puede llegar a una buena relación porque la palabra de Dios no nos está advirtiendo. Muy bien, continuemos con el versículo 17. Donde tú murieres, miren ustedes hasta qué punto llegó esta nuera, a amar, a querer a su suegra, a acompañar a su suegra. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Ella no dijo que me sepulten ahí en mi pueblo, con mi familia, en mi tierra. No dijo eso. Dijo, donde te sepulten a ti, entonces yo seré sepultada también. Tremendo amor. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué lazo! Un lazo tremendo. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. La cualidad más sobresaliente en Ruth fue la belleza de su corazón. Recuerden que Ruth era la nuera. La generosidad de su alma y un firme sentido del deber. La verdad es que tú sepas, mi hermana, que el Señor te ha llamado para que seas una mujer de pacto, una mujer de compromiso, una mujer guerrera. Cuando Jesús ascendió, la guerra de la iglesia empezó. Y una hija de Dios tiene que quitarle ese imperio al diablo. Por eso nos llamamos mujeres guerreras. Estamos guerreando. ¿En contra de quién estamos guerreando? ¿Del ser humano? No, estamos guerreando en contra del enemigo de nuestras almas. Y tenemos que quitarle ese imperio. Tú tienes la autoridad dada por Dios. Yo tengo la autoridad dada por Dios. Nosotras tenemos la autoridad dada por Dios de quitarle el imperio al diablo. Ese dominio, ese señorío
que quizás el diablo tenga en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu ministerio, en tus hijos. Yo no sé cuál es tu situación, yo conozco la mía, pero déjame decirte algo, tú tienes el poder y la autoridad porque Dios te la ha delegado a ti. Yo tengo el poder y la autoridad porque Dios me la ha delegado a mí. La pregunta es, si la autoridad me fue delegada, porque yo sé que ustedes están haciendo preguntas como me las hice yo cuando estaba preparando el tema también. Entonces, la pregunta es, si la autoridad me fue delegada a mí, ¿por qué no veo los resultados? Eso es lo que muchas veces nos preguntamos, ¿no es cierto? Estamos orando y no vemos la respuesta de parte de Dios. Entonces, si esa autoridad me fue delegada, ¿por qué yo no estoy viendo los resultados? La respuesta, ¿sabe cuál es? Muy sencilla y tú la conoces. Tú la conoces muy bien. Porque erramos el camino. Tú y yo erramos el camino. Israel sabía quién era su Señor. Sabía que Él era el único al que tenían que servir. La Biblia lo dice, lo repite cientos de veces. Dios es celoso y Él no va a compartir su gloria con nadie. Entonces Israel sabía a quién tenía que servir. No eran dioses ajenos, era el Dios verdadero. Pero también sabían que este Dios demandaba obediencia de su pueblo, de hombres, de mujeres y de niños. Y ellos estaban obligados a cumplir sus mandamientos porque ellos así lo habían aceptado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo invitamos a venir a morar en nuestro corazón. Nosotros hemos aceptado todos los mandamientos y las reglas que Dios tiene en su palabra escrita. Y cuando nosotros los leemos, ahí descubrimos. Claro, porque es la manera que Dios nos habla a nosotros, a través de su palabra. ¿Cómo conocemos el corazón de Dios? Leyendo las Escrituras. Él nos habla, Él nos dice cuánto nos ama, que somos las niñas de sus ojos, que somos pueblo escogido. Nos dice, nos advierte que si obedecemos vamos a tener bendición. Pero si desobedecemos, entonces vamos a pagar las consecuencias. Y no porque Él sea tirano, no. Es que Él nos dio el libre albedrío a nosotros para escoger. Y la mayoría de las veces, lamentablemente, por nuestra naturaleza pecaminosa, escogemos mal. Entonces, el pueblo de Israel decía amén, amén. Muchas veces nosotros decimos amén a todo. Sí, Señor, todo lo que tú digas está bien. Pero a la hora de la hora el pueblo desobedecía. Y dime si tú, yo te hablo por mí, ¿no? Pero dime si nosotros no hemos desobedecido alguna vez. ¿Verdad que sí? Hemos desobedecido. Entonces, ¿qué sucedía? Venía el enemigo y los oprimía. Y las nuevas generaciones ni siquiera conocían el mundo espiritual. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que nuestras generaciones no conozcan el mundo espiritual por nuestra desobediencia, por no prestar atención a lo que dice el manual de instrucciones. En la cita que hemos leído, vemos que Ruth tomó una decisión y una determinación. De tal manera que su suegra no tuvo más que decir, esta mujer está decidida y está comprometida. No la puedo dejar, claro, tengo que llevarla conmigo. La suegra ahora se sentía responsable, no podía dejarla sola, tenía que llevarla. Yo quiero que tú le digas al Señor, a ti te estoy hablando. Esto no fue lo que dijo Noemí, pero yo te estoy diciendo a ti, que le digas al Señor, Señor, yo voy contigo donde quiera, como quiera, y estoy comprometida. Pero eso lo tienes que decir si realmente nace de tu corazón. Tú no tienes que repetir las cosas como loro, ni tampoco las tienes que repetir porque yo te las estoy diciendo. Tú tienes que sentir de parte de Dios, decirle, Señor, yo voy contigo, donde quiera, como quiera, y estoy comprometida. ¿Con quién?
con el Señor estamos comprometidos. En la reacción de Ruth tenemos la más exquisita expresión de amor y devoción que jamás encontramos en toda la literatura. No se ha expresado nunca la devoción de una manera tan perfecta o con un espíritu tan desinteresado. Ruth olvidó su antigua vida, su familia, sus dioses, y afrontó con valor un seguro desconocido. ¡Wow! ¿Cuánto podemos nosotros decir que nos va a suceder mañana? Imposible, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Tenemos que afrontar el día de mañana, es desconocido para nosotros. Ahora imagínense hasta el resto del año. Todos los días, todos los meses son desconocidos para nosotros. Aún ni siquiera sabemos si nos vamos a levantar en el día de mañana o llegaremos a celebrar la Navidad y el fin de año como lo hemos hecho este año pasado con nuestra familia. ¿Por qué? Porque es desconocido. Pero ¿qué tenemos que hacer? Afrontar con valor día tras día. Sabemos cantar un canto un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Yo sé que muchas de ustedes lo conocen. Es un canto que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Es un canto que se canta muchísimo en las iglesias también. Ahora, Dios nos advierte a nosotros acerca de lo desconocido. Y eso es lindo porque siempre el Señor sale a nuestro encuentro, a nuestra ayuda. Por eso es tan interesante tener una buena relación con Dios y que Dios nos hable a nosotros, porque Él nos ayuda a través de aquello que es desconocido. Por ejemplo, Josué, capítulo 3, versículo 4. Miren lo que dice. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y es la verdad. Yo no atravesé nunca por el año 2022 en el cual estamos viviendo. Tú tampoco, ¿verdad? Hemos atravesado por el año pasado, no por este año nuevo. Es algo desconocido. Entonces tenemos que saber el camino por donde nosotros vamos a pasar. Ahora, repite conmigo. Yo confieso ser una mujer cambiada y dispuesta a servirte, al Señor, por supuesto, a servir en tu casa y a servir a tu pueblo. Vuelvo a repetir. Yo confieso ser una mujer cambiada, dispuesta a servirte, a servir en tu casa, o sea, en el templo, y a servir a tu pueblo o a los otros hermanos en Cristo. Ya no estoy para que me sirvan, estoy para servir. Y para las mujeres y jovencitas que no tienen, digamos, esposo, Dios les va a dar a esta nueva mujer un esposo. Quizás tú estés buscando un novio, quizás tú eres viuda y entonces estás buscando formalizar nuevamente. Bueno, gloria a Dios por eso. Dios te va a dar un nuevo esposo, Dios te va a dar un novio que sea conforme a su corazón. Ahora di, mi mente está establecida aunque pase por pruebas y dificultades, voy a seguir adelante. Por supuesto que el camino no lo conocemos, el que vamos a recorrer, pero sabemos que hay alguien que camina y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y ese se llama Jesús. Jesús prometió estar todos los días hasta el fin con nosotros. No conocemos el camino, pero Él camina con nosotros. Y nosotros, si nosotras dependemos de Él, Él nos va a ayudar y nos va a decir, ¿sabes qué? Este camino aquí está errado. No vayas por aquí. Usa el otro camino. Así como Él le decía a sus discípulos, echad la red para el otro lado. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían pescado nada, absolutamente nada. Entonces el Señor le dijo, echad la red para el otro lado. Y eso es lo que hace con nosotros el Señor. ¿Sabes qué? Esto no te está ofreciendo nada, pero camina por este otro lado. Este es el lado que yo quiero que tú camines, que tú pases, que tú recorras.
porque aquí vas a encontrar la bendición que estás esperando. Ahora, cuando hay asignación, yo voy a entender que en la asignación está Dios que me ha llamado. ¿Qué es asignación? Bueno, asignación es establecimiento de lo que corresponde a algo o a alguien para un determinado objetivo. Por ejemplo, sea que la asignación es una tarea que Dios te recomienda. Muchas mujeres dicen, Dios me ha llamado y voy a ir al instituto y voy a prepararme porque quiero predicar. Y está muy bien, si tú sientes hacerlo, está fantástico, ¿verdad? Que te prepares, por supuesto. Ahora, pero no han entendido la asignación. Entonces, si esa no es la asignación de Dios para mi vida, por más que yo vaya al instituto y me prepare para predicar, no va a suceder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tengo la asignación dada por Dios. Entonces, no han entendido la asignación dada por Dios, muchas mujeres, mientras no entienden cuál es la asignación, nunca van a estar conformes. Van a estar saltando de ministerio en ministerio, de ministerio en ministerio, y ninguno los va a complacer. ¿Por qué? Porque no tienen la asignación dada por Dios. Ahora, tú no necesitas ir a un instituto. Tú no necesitas credenciales de predicadora. Lo que necesitas es entender cuál es la asignación de Dios para tu vida. No necesitas licencia, necesitas la realidad de Dios. Cuando sabes cuál es tu asignación, entonces recién te preparas. No comencemos al revés, ¿verdad? Comencemos correctamente para tener bendición. Ahora, no necesariamente la asignación es en un púlpito. No somos todas predicadoras, ¿verdad? No, claro que no. La asignación puede ser a lo mejor un ministerio en la cárcel, ¿por qué no? Y ahí es donde vamos a ser eficientes, porque esa fue la asignación de Dios para nuestras vidas. Quizás la asignación puede ser en hospitales, visitar enfermos. Quizás puede ser en un hogar para ancianos, lo que conocemos aquí en este país como rest home, un lugar de descanso, ¿verdad? Quizás la asignación para nosotras pueda ser la oración. Quizás la asignación pueda ser la intercesión. Entonces, cuando nosotras sabemos cuál es nuestra asignación, en ese lugar vamos a ser efectivas. Una sierva del Señor le sirve en cualquier área que le coloquen, porque no lo estamos haciendo ni para el pastor ni para hombre alguno. Quizás la asignación de Dios es limpiar la iglesia, cosa que, bueno, en la iglesia lamentablemente a medida que van pasando los años, el espíritu de servicio se ve cada vez menos. Y es triste. Muy triste, porque creemos que limpiar la iglesia, limpiar los baños, ay no, eso no es. No, yo lo que quiero es cantar en el coro. La mayoría quiere cantar en el coro, la mayoría quiere predicar, la mayoría quiere ministerios visibles. Y no necesariamente la asignación de Dios para nosotras es un ministerio visible. Puede ser un ministerio de oración que nadie lo ve, pero que hay grandes resultados y que Dios sí lo ve y recompensa. Lo importante es que Dios conozca nuestro corazón y que Dios vea lo que nosotros estamos haciendo, aunque otras personas no lo lleguen a ver. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo dice acá, todo. La limpieza de la iglesia, servir a los hermanos, a orar, a tener un estudio bíblico, tener una célula, ser parte del coro, predicar, dar testimonio. Todo lo que incluye y lo que hacemos nosotros en el templo, todo dice aquí, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de Él. Muchas veces la asignación que Dios tiene para nosotros es que si tenemos un familiar en la casa que está enfermo, en ese momento la asignación de Dios es que atendamos a ese familiar, como enfermeras. Claro que sí, el tiempo después es un tiempo corto, a lo mejor pueden ser años, pero esa es la asignación de Dios en ese momento. Y yo estoy sirviendo a Dios porque todo lo que hagáis, hacerlo de palabra o de hecho, como para el Señor Jesús. Y ese es un espíritu de servicio. No solamente servimos dentro del templo, fuera del templo también el Señor nos manda a servir y nos da asignaciones fuera del templo. Ahora lo que tenemos que hacer a aprender a luchar con el diablo y no con las personas. Casi siempre discutimos con las personas, ¿verdad que sí? Eso lo hacemos todos. Pero bueno, tenemos que aprender a luchar con el diablo que quiere venir a poner disensiones entre las personas. Yo necesito saber pelear, yo necesito saber guerrear. Yo necesito saber usar un arma y no estoy hablando ni de un revólver ni de un cuchillo, no estoy hablando nada de eso, armas espirituales, cuidado. Déjenme aclarar esto porque se puede malinterpretar, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitarme de encima ese yugo porque ya no aguanto. Ahora, ¿sabes, hermana, que muchas veces el diablo te oprime porque hay ignorancia de lo que tú eres en el Señor? Si no sabemos realmente lo que somos en el Señor, el diablo siempre nos va a estar oprimiendo. Dios quiere que te levantes, mujer. Él ya no quiere que estés lamentándote por cómo están tus hijos, por cómo está tu vida, por cómo está tu esposo. Él quiere que dejes de ir a pedirle al líder, al pastor, al diácono, que ore por ti, porque ¿por qué estás otra vez en depresión? El Señor quiere que dejes de llorar por los rincones como una muñeca fea. Ese es un espíritu de víctima. Y el espíritu de víctima no pertenece al reino de la luz. Por supuesto, claro que no. Lo que nosotros hablamos, nuestra queja, no pertenece al reino de la luz. El reino de la luz es paz, tranquilidad y toda buena dádiva dice que nos da el Señor. Y todo lo que sale de nuestros labios también tienen que ser cosas positivas, porque eso pertenece al reino de la luz. Estamos viendo, mis hermanos, que en el mundo aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón están hablando de la buena vibra. ¿Qué es la buena vibra? Tener cosas positivas. Y nosotros tenemos al Señor Jesucristo, no necesitamos ninguna vibra, porque ya lo tenemos a Él, y estamos siempre quejándonos, y estamos lamentándonos y llorando en los rincones como muñeca fea, cuando otros que no tienen a Jesucristo en su corazón están hablando de cosas positivas. Cuidado con las cosas que nosotros hacemos, porque eso es lo que quiere el diablo. Es un arma que él usa en contra de nosotros. ¿Para qué? Para deprimirnos. Él quiere que nos lamentemos, que no estemos felices, que lo veamos a un Dios que está lejano y que no está haciendo nada por nosotros. En medio de esa opresión, en medio de tanto demonio, de tanto filisteo, en medio del alcoholismo, en medio de la brujería, en medio del adulterio, en medio de la violencia, en medio de la apatía, tú te levantas y dices, ya no más, tengo que aprender a guerrear. Tengo que aprender a guerrear. Tengo que aprender a usar la autoridad que tú me has dado, Señor. Hay hermanas que cómo sufren, se gradúan en la escuela del sufrimiento. Es increíble, hasta título le dan. Hasta título, lo único que le falta es que lo ponga en la pared y lo coloque, ¿verdad? Porque todo el tiempo viven quejándose por todas las cosas. Parece que el único libro que conocen de la Biblia es el libro de Lamentaciones. Y quieren ser como el profeta Jeremías. El profeta llorón, así le decían a Jeremías. No necesariamente uno tiene que tener un título honorífico para servir, sino lo que uno tiene que tener es una entrega. Vuelvo a repetir,
No necesariamente uno tiene que tener un título honorífico para servir. Lo que sí uno tiene que tener es entrega. Y miren, es una fórmula de solo 3 palabras y es la palabra doy. La palabra doy significa primero a Dios, después otros y en tercer lugar yo. Fíjense en ustedes el orden. No es yo, otros y Dios. No, es Dios, otros y a lo último yo. Tener a Dios en primer lugar de tal manera que nuestra experiencia de compañerismo me guía a mí a confesarle. Hay un versículo que me encanta en la palabra de Dios, se encuentra en Job, capítulo 42, versículo 5, que muchas veces hasta este versículo se usa en los funerales, y dice de esta manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de otros, ¿quiénes son esos otros? Otros son todos los que no son yo, ¿verdad? Por supuesto. Mi entrega a otro es imitar a Jesús en su ejemplo de servicio. El siervo no es más que su Señor. ¡Wow! Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ustedes creen que no había que haberlo servido al Señor Jesús? ¿No lo merecía? Claro que lo merecía, por supuesto que sí, y no hay duda de eso. Sin embargo, Él no vino para que le sirvieran. Ay, porque hay muchos hermanitos en la iglesia que cómo les gusta que les sirvan, ¿verdad? Claro, no han entendido este principio. No han leído quizás este versículo y por eso les gusta tanto que les sirvan. No, ¿de quién tenemos que aprender nosotros? Yo no voy a aprender ni del pastor, ni voy a aprender de otro hermano de la iglesia, ni voy a aprender de la pastora, ni voy a aprender de nadie. Yo tengo que aprender de Jesucristo. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremendo versículo, fuertísimo este versículo. Entre esos otros que hemos dicho, también está mi esposo. ¿Qué espera él de mí? Bueno, él espera que siempre yo lo vea como un ministro de Dios, aunque aún, a lo mejor en este momento no lo estoy viendo, ¿verdad? Que necesita mi apoyo, mi fidelidad, y que a través de mi testimonio, si él no conoce a Cristo, yo pueda alcanzarlo para el Señor. Yo pueda alcanzarlo para el Señor. Ahora, muchas veces cuando nuestro esposo no ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal y nosotros vamos a la iglesia y estamos en todas las reuniones, claro, y venimos a casa, cuidado mi hermana, con descuidar el hogar. El hogar siempre tiene que estar en orden, el hogar siempre tiene que tener la ropa limpia, los niños, el esposo, la comida, etcétera, etcétera. Y entonces después yo voy al templo con tranquilidad a servir a otras personas. Pero primero tengo que servir a aquel prójimo que vive en mi casa. Tengo que predicar en Jerusalén primero, después en Judea, después en Samaria y a lo último de la tierra. Y muchas veces empezamos a lo último de la tierra y descuidamos Jerusalén. Y esa no es la manera en la cual nosotros debemos de servir. Por eso hay un orden: Jerusalén, después Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Y cuando volvemos a casa y nuestro hogar está en caos, nuestro esposo llega del trabajo, los juguetes de los niños todos tirados, bueno, la ropa quizás sin lavar, la comida sin hacer, etcétera, etcétera. Aunque él puede colaborar en la casa, estamos de acuerdo con eso, pero si no trabajamos,
nosotros tenemos que hacer esas tareas, ¿verdad? Esas tareas del hogar porque nos corresponde. Pero como pasamos todo el tiempo afuera y creemos que estamos sirviendo al Señor, evangelizando y estando en el templo y yendo con una amiga y etcétera, etcétera, porque necesito evangelizarla, porque necesito disipularla y eso está bien, pero primero atiende Jerusalén y después te vas a predicar afuera. Amén. Así que cuidado con aquellas cosas que nosotros hacemos que no están en el orden de la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero alcanzar a mi esposo para Cristo, ¿qué voy a hacer? Él tiene que ver el cambio. Si yo antes era desordenada, ahora tengo un Dios de orden y tengo que ordenar mi vida y tengo que ordenar mi casa. Si yo antes era una mujer que me gustaba hablar demasiado de otras personas, mi vocabulario ahora tiene que cambiar. Entonces, cuando él ve el cambio, no tanto en las palabras que yo le pueda decir o usar versículos de condenación, porque eso no funciona, sino que vea el testimonio del cambio. Entonces él puede decir, wow, esta mujer realmente está cambiada, yo quiero lo que ella tiene. Y entonces él, por supuesto, va a querer invitar a Jesucristo a morar en su corazón. Ahora, mis hijos son parte de los otros también, y es hacerles sentir que después de Dios, nuestro hogar es el lugar de mi entrega, que entre los otros están primero. Entre los otros está primero mi esposo y mis hijos, y después los otros, y que mi hogar es el lugar de entrega. Yo me puedo entregar mucho a la iglesia, puedo servir demasiado en el templo, pero no tengo entrega en mi hogar. Entonces, si yo no puedo llevar adelante una iglesia pequeña de 4 personas, de 6 personas, de 8 personas, los que viven en mi casa y la cantidad de hijos que yo tenga, ¿cómo Dios va a confiarme a mí un ministerio para el reino de los cielos? Es imposible. Pues si yo soy desorganizada en mi casa, voy a ser desorganizada en el ministerio. Si yo no puedo, ¿verdad?, llevar mi casa, no tengo entrega, tampoco voy a tener entrega en el ministerio. Voy a hacer las cosas a medias. Salmos capítulo 100, versículo 102, versículo 28, dice, los hijos de tus siervos habitarán seguro, y su descendencia será establecida delante de ti. En el libro de Ruth, Dios permitió que ella vaya donde Noemí no quería que ella vaya. No puedes dejar la asignación porque alguna hermana no te habla o porque no perteneces a tal grupo. Ahora parece que estamos en la década, ¿verdad?, de la sensibilidad. Todo el mundo es sensible. Ay, la hermana no me saludó, el pastor no me miró, la pastora no me dijo buenos días, y estamos tan sensibles. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos sensibles? Queremos dejar todo, nos queremos ir de la iglesia, pero cuidado, estamos sirviendo al Dios verdadero, no estamos sirviendo a nadie. Aparte, esas personas a lo mejor estaban ocupadas, ni siquiera te vieron. No es que no te querían saludar porque no les caes bien o porque no perteneces a tal grupo, por supuesto que no. Dejemos todos esos sentimentalismos, mis hermanas, que no nos lleva a nada. Al contrario. Lo más importante es tener la unción del Espíritu Santo y estar enfocada. Saber que estás en una asignación y no hay límite de hasta dónde Dios te pueda llevar. Cuando tú entiendes la asignación, no hay límites para Dios. Dios te va a bendecir y Dios te va a llevar. Si tú piensas que Dios puede usar a cualquiera menos a ti, entonces nunca serás usada por Dios. Nunca. Dios usó a una mujer moabita como Ruth para hacer cosas grandes. No era del pueblo de Dios, no era judía, era moabita. Sin embargo, Dios la usó para hacer
cosas grandes. Y quizás tú estés pensando y diciendo, ay, pero pastora, ¿sabe qué? Mire, yo no conozco la Biblia. ¿Cómo voy a ir a hablar? ¿Cómo me voy a presentar? Pero si tú no tienes que conocer la Biblia de tapa a tapa, porque déjame decirte, Satanás la conoce de tapa a tapa, pero no la obedece. No es el hecho de conocer la Biblia de tapa a tapa para servir al Señor. Claro que no. Con tu testimonio puedes empezar a servirle al Señor. Y el Señor te va a ir añadiendo muchas cosas más y Él te va a llevar por lugares que tú nunca te imaginas. Y así como a Ruth, Él puede hacer de ti cosas grandes. No importa que tus padres hayan sido alcohólicos o tu padre haya sido drogadicto, porque muchas veces decimos esas cosas. ¿Cómo Dios me va a usar a mí con la familia que yo tuve, con todas esas cosas que vienen a través de las generaciones, porque mi abuelo era así, y después mi padre fue así, y mis hermanos fueron así, y mis tíos fueron así? Entonces, ¿cómo Dios se va a agradar de una familia como la mía? Bueno, déjame decirte, no importa lo que hayan sido ellos. No se trata aquí ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu familia. Aquí se trata de Dios. Tienes una tarea y no se trata de ti. Dice Dios, se trata de mí y yo te envío y tú obedeces. Eso es todo lo que tienes que hacer, nada más. Si hasta hoy has fracasado, si tu ministerio no es lo que tú esperabas, si tu matrimonio está a punto de derrumbarse, si tus hijos están perdidos en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en la promiscuidad, en el adulterio, en el fracaso, si tú misma estás persuadida a hacer el mal, a desobedecer los mandamientos, si has luchado con el espíritu de fornicación, de adulterio, de lascivia, de rebeldía, de idolatría, de pensamiento sucio, es hora de que tomes la autoridad y termines con todas estas maldiciones. El Señor así quiere levantarte ahora como una guerrera de Elohim. Ruth era una moabita, no era de la familia de los israelitas, sin embargo Dios la usó. Ruth trabajó con las demás muchachas a las órdenes de Booz, el dueño de la tierra donde ella espigaba. Ser espigadora era una tarea humillante en aquel tiempo y me recuerda a nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2 versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesucristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Ruth no le tenía miedo al trabajo. Ella espigaba desde que amanecía hasta que desaparecía el sol. No se avergonzaba tampoco de su trabajo, porque hay muchas mujeres que dicen, ay, pero yo simplemente soy ama de casa, no tengo título. Eso no tiene que ser una vergüenza, al contrario, Dios te dio un ministerio enorme. Dios nos dio a nosotras las mujeres dos grandes ministerios, el de ser esposa y el de ser madre. Entonces no tienes por qué avergonzarte, todo lo contrario. Vos admiró su laboriosidad, cortesía y devoción de Ruth. Deja de pensar de que Dios no te va a usar porque no eres del grupo o porque no tienes dinero o porque no tienes educación. A Dios no le importa nada de eso, no le importa ni nuestra altura, ni nuestro peso, ni nuestro color, ni tampoco nuestra cultura, ni tampoco de qué país venimos. No le importa nada de eso. Él nos quiere usar y se acabó y se terminó. Muchas veces las mujeres también se excusan que no saben hablar o porque no les quieren. Recuerdan, tienes una asignación de parte de Dios y Dios te dice, te voy a bendecir. Dios usa a quien se deja usar. Dios usa a quien se deja usar. Ya no te justifiques más con todas estas cosas, porque Dios usa a quien se deja usar.
¿Tú quieres que Dios te use? Bueno, déjate usar por Él. Y Él te va a llevar a lugares desconocidos, lugares que tú nunca te imaginabas. Y yo no estoy hablando que posiblemente te lleve a otro país, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el Señor te va a colocar en diferentes lugares que tú ni siquiera te lo imaginabas. Así que ya no te justifiques más. No llores como una muñeca fea por los rincones, porque tú eres una hija de Dios lavada por su sangre. O sea, Él dice que somos la niña de sus ojos, que somos pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Permíteme ahora orar por ti. Ahora mismo, Señor, ato, declaro inoperante todo espíritu de temor y de ignorancia al mundo espiritual, que le rodea a cada una de mis hermanas. Lo lanzo en lo profundo del abismo y declaro que las mujeres de esta generación son mujeres de guerra y de servicio. Son mujeres guerreras para pelear y vencer en tu nombre. Desato una unción de servicio sobre cada una de ellas y decreto por tu palabra la victoria para tu pueblo en el nombre de Yeshua, Mesías. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga tu vida y recuerda, déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios, porque tú tienes cosas de gran valor que tú misma desconoces, que no conoces de ti, pero que Dios las ve y que sí las conoce y que Él quiere usarlas para su gloria. Que el Señor bendiga tu vida.